Bienvenidos, esto es Búnker Contable. Vamos a presentarles la verdad que no les cuentan acerca de los préstamos bancarios. El caso es sobre un financiamiento en Crediscotia. Así que empecemos. Bien, empecemos con un poco de información acerca de la financiera Crediscotia. Crediscotia como tal empieza sus procesos a partir del año 2008, luego de que Scotiabank compre el 100% de acciones del capital social del Banco del Trabajo. Una vez realizada esta transacción, el banco cambia su formato a empresa financiera, la cual se genera como un canal de Scotiabank para el financiamiento de micros, pequeñas y medianas empresas, así como también realizar préstamos personales de consumo. País de origen. La financiera Crediscotia forma parte de Scotiabank y al mismo tiempo, aunque parezca un juego de palabras, forma parte de The Bank of Nova Scotia o el Banco de Nueva Escocia, que se encuentra en Toronto, Canadá. Fue fundada en 1832 en Halifax, Nueva Escocia, para facilitar el intercambio comercial entre Gran Bretaña, América del Norte y la India del Oeste. Luego de esto, en 1880 sus sedes se mudan a Toronto, Canadá, y poco a poco empiezan a fusionarse con bancos más pequeños y así de manera progresiva empiezan su crecimiento. Una vez después del boom de la economía post Segunda Guerra Mundial es muy bien aprovechado y asimismo empiezan su internacionalización. El grupo económico como tal aquí en nuestro país, el grupo Scotiabank, empieza sus operaciones aquí en 1997 con la adquisición del 35% de la participación en el Banco Sudamericano. Y no es hasta 2006 donde adquieren casi el 100% de las participaciones y quedan como accionistas unitarios del Banco Sudamericano. Asimismo, en ese año también adquieren el 78% de las acciones del Banco Vice Sudameris con la finalidad de fusionarlos, así tal cual en sus inicios, fusionarlos y crear Scotiabank Perú. A partir de ese entonces ha tenido un crecimiento progresivo y se ha consolidado como una de las entidades financieras más importantes, la cual le ha brindado varios reconocimientos tanto nacionales como internacionales que avalan su desempeño en el mercado nacional. Hablando de su desempeño en el mercado nacional, actualmente, hasta 2019, el banco en sí tenía el 17% aproximadamente el 17% de participaciones en mercado de créditos directos y depósitos. Esto indica a que tiene una buena participación en el mercado peruano y asimismo conforma es parte de los cuatro entes financieros más grandes del país, que juntos aproximadamente tienen el 84% de participación en el mercado. Productos. Aparte de brindar financiamiento a pequeñas y medianas empresas y préstamos personales de consumo, también ofrecen cuentas de ahorro. ¿Para qué? Para que tanto las personas como los negocios puedan generar rentabilidad a partir de sus excedentes, de sus ingresos, a partir del excedente de sus ingresos, ¿no? Y por otro lado, también brinda seguros para préstamos, para proteger el capital, incluso hasta seguros para desempleo, entre otros tipos de seguros. Por otro lado, su sistema financiero también hace recaudaciones, en las cuales puede llegar a realizar pagos de tributos, de servicios públicos y pensiones, así como remesas y transferencias. Ya había mencionado anteriormente que el público objetivo, y quizás el más importante, es la parte de brindar préstamos, de brindar un impulso económico a las pequeñas y medianas empresas, así como préstamos personales. Y de alguna forma esto centra a esta entidad financiera como una de las mejores y más reconocidas en el país. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los términos del contrato. Para empezar, el préstamo fue obtenido de Crediscotia Financiera. Fue un préstamo personal de libre disponibilidad recurrente.
Vamos a hablar un poquito ahora acerca de cómo se llegó a dar este préstamo, para qué fue y por qué se eligió esta entidad financiera. El cliente nos comentó que justo cuando él se dio esta llamada por parte de un asesor para ofrecerle este tipo de préstamo, él se encontraba realizando la construcción del segundo piso de su casa y le faltaba dinero para poder techarlo. Entonces, él vio una buena opción en poder adquirir este préstamo. Cabe destacar que el cliente ya contaba con préstamos anteriores, tanto de esta financiera como de otras más. Él tenía una clara visión acerca de cómo era esta entidad financiera y pues cabe destacar también de que esta financiera nunca le había presentado inconveniente alguno. Así que el cliente, sin pensarlo de más, aceptó este préstamo, que era por 15.000 soles, y además aceptó pagar por un seguro de degravamen, el cual cubriría el total de la deuda en caso él llegara a fallecer. Así que vamos a ver ahora cuáles son los datos más relevantes del contrato que se le entregó al cliente. Como habíamos mencionado, fue realizado por Credit Scotia Financiera. El total de este préstamo ascendió a 15.922.50, que ahora aquí abajo les voy a explicar por qué. Este préstamo fue dado el 10 de julio del año 2019 y se va a pagar en 36 cuotas mensuales. La tasa efectiva anual es del 38.5% y tiene una TCA del 44.931999%. Este incluye lo que es un cobro del seguro por degravamen. Aquí vamos a ver cómo es que se calcula. Para llegar a este monto, va a incluir lo que es el monto solicitado, que son los 15.000 soles, y se le va a adicionar los cobros de los seguros que se contraten. En este caso, el cliente no adquirió seguro de desempleo ni de protección accidental, solamente un seguro de degravamen. Ahora, más adelante, voy a explicarles cómo llegamos a esta cifra de aquí. Y sumado, pues, tenemos los 15.922.50. Aquí está. Este monto fue dado al cliente en la moneda de soles y además fue depositado en su cuenta bancaria. El plazo para poder cancelarlo fue de 36 meses, como habíamos mencionado anteriormente, y pues el valor de cada cuota a pagarse mensualmente era de 710.20. Encontramos también información acerca del seguro de degravamen en este contrato, dándonos una tasa del 6.15% calculada sobre el monto total solicitado. Ahora vamos a ver cuál es el cuadro de amortizaciones que se le entregó al cliente. Aquí podemos ver las 36 cuotas que se iban a pagar mensualmente, cuándo es que estas iban a vencerse y de cuánto sería el valor de cada cuota. El capital podemos notar que al inicio se amortiza de una manera muy pequeña. Sin embargo, vemos que los intereses pagados son totalmente altos. Sin embargo, con el paso del tiempo y conforme van pagándose las cuotas, vemos que esto se invierte, dándonos los intereses cada vez menos y el capital amortizado cada vez mayor. Si sumamos todo lo de aquí, podemos obtener los 15.922.50, que fue el total del monto de la deuda. Y los intereses pagados en el transcurso de esos 36 meses asciende a un valor de 9.647.02. Como vemos, no se había pagado por ningún tipo de seguro ni una comisión. El total de la cuota es la sumatoria de estos dos y podemos ver que se mantiene constante durante los primeros 35 meses. Sin embargo, en el último mes, este aumenta en 2.52 soles, dándonos un total de pagos realizados durante estos 3 años. Fue pagados un monto de 25.569.52, algo bastante elevado. ¿Qué fórmulas utilizó el banco para calcular este cuadro de amortización? Nosotros hemos podido investigar y encontramos de que las fórmulas están dadas en la misma página del banco y pues estas fórmulas sí se cumplen tal cual las indica.
El link lo voy a dejar también en la descripción en caso ustedes quieran buscarlo. Aquí he anexado algunas capturas para poder explicarlos. ¿Cómo vamos a calcular los intereses? Los intereses van a ser calculados de la siguiente manera. 1 más la tasa, que en este caso se divide entre 100, porque como habíamos visto, la tasa es un porcentaje. Entonces, los porcentajes para convertirlos en números hay que dividirlos entre 100. Esto de aquí se va a elevar entre una división. La división se va a dar entre lo que es el periodo de fechas entre cuota y cuota, dividido entre el periodo de la tasa. En este caso nuestra tasa es anual. Las financieras utilizan tiempo bancario, es decir, no utilizan los 365 días que tiene el año calendario. No, ellos utilizan 360 días, que es lo que contiene un año bancario. A todo esto lo vamos a restar menos 1. Y todo esto va a ser multiplicado por el saldo capital, que es el monto financiado, que en nuestro caso, que estamos analizando este caso, va a ser de 15.922.50. El seguro de degravamen, como ya habíamos visto, es por una tasa del 6.15% aplicado sobre el monto solicitado. En este ejemplo se muestra que es 3.000 soles, que lo está dando el banco, pero vemos que en nuestro caso fue por un valor de 15.000. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de la cuota mensual? Este se va a realizar de la siguiente manera. La cuota va a ser calculada mediante P, que es el monto a financiar total, que es los 15.000 más el seguro de degravamen, por 1 más la tasa efectiva anual, ya sabemos que tenemos que dividirlo entre 100, y elevado a 5 sobre 360, multiplicado por la tasa efectiva mensual, es decir, nuestra tasa que nos da el banco, tenemos que convertirla a meses. Y todo esto de aquí va a ser dividido entre 1 menos 1 más la tasa de efectiva mensual, todo esto de aquí elevado a menos el número de meses que comprende el plazo del crédito. Y así vamos a obtener el valor de la cuota. El cálculo del capital amortizado se va a realizar de la siguiente manera. Ya tenemos el monto de la cuota y tenemos el monto de los intereses. Entonces, nuestro capital amortizado sencillamente va a ser la diferencia que hay entre estos dos. Continuando con la presentación, vamos a explicar un simulador para llegar a los montos que ofreció la financiera Credescoche. Entonces tenemos un valor presente de 15.922.50. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, el préstamo solicitado fue de 15.000 soles, pero por el seguro de gravamen, el seguro de gravamen era de 6.15%. Es decir, multiplicamos los 15.000 soles por 6.15% y obtenemos como monto 922.50 en cuanto a seguro de gravamen. Sumados ambos me da 15.922.50, que es lo que se va a considerar para el valor presente. Entonces, los 15.922.50 al ser el valor presente quiere decir que va a ser el capital al cual se le van a afectar intereses. La TCA calculada es de 44.93199%. Los días a considerar para los cálculos son los días del año comercial, es decir, 360 días. La fecha de inicio del préstamo fue el 17 de julio del 2019 y durante 3 años, es decir, durante 36 meses. La tasa efectiva anual fue de 38.50. Entonces, lo primero que vamos a analizar es cómo se llegan a las 36 cuotas uniformes de 710.20, ¿no? Todas estas cuotas uniformes. Entonces, para saber cómo se llega a esto, vamos a analizar primero el análisis de los días. Es decir,
Desde el 10 de julio hasta el 14 de agosto han pasado 35 días. En el día 35 es donde se va a pagar la primera renta de 710.20. Entonces, ¿qué pasa si yo le calculo el factor de actualización? Es decir, ¿qué pasa si a esa renta, a esa primera renta, yo la llevo a un momento focal con fecha 10 de julio? Vamos a obtener que si todas las rentas las llevamos al momento focal, a fecha 10 de julio, cuando sumemos todos esos montos que nos den gracias al factor de actualización en fecha 10 de julio, esa sumatoria tiene que darnos pues el valor presente, los 15.922.50. Pero ¿cómo hallamos ese factor de actualización? El factor de actualización va a ser un cociente, que es decir, es 1 entre 1 más la tasa de interés, que es 38.50. Esto elevado a los días que han pasado, es decir, 35 días, y dividido entre 360, porque vamos a hacer cálculo de días, pero la tasa que tenemos es una tasa efectiva anual. Entonces, como factor de actualización vamos a tener que es 0.968838. Aplicamos la misma fórmula para todas las celdas, simplemente arrastramos, ¿no? Y los resultados van a ser los mismos que están puestos ya en la plantilla del Excel. Entonces, la explicación de la siguiente celda sería pues que este factor de actualización va a ser 1 entre 1 más la tasa de interés, que está aquí, y esto elevado a los días que han pasado, en este caso ya serían 66 días, y dividido entre los 360 días porque estamos trabajando con una tasa efectiva anual para el cálculo de días. Entonces quiere decir que todos estos factores, si yo los sumo, me va a dar 22.4185365. Esta va a ser la suma de factores. ¿Para qué me sirve esta suma de factores? Para dividir al valor presente. Si el valor presente es dividido por esta suma de factores, pues voy a obtener las rentas que se van a pagar durante los 36 meses. Y aquí está la demostración, ¿no? El valor presente dividido entre la suma de factores me va a dar la cuota de 710.24. Pero como nadie paga 24 céntimos, esto se va a redondear a 710.20. Entonces van a ser 36 cuotas de 710.20, pero con el detalle de que la última va a ser de 712.51 porque se le van a agregar los residuos, que lo voy a explicar en un momento. Entonces tenemos las 36 cuotas de 710.20 y entonces ahora lo que vamos a hallar es la cuota de interés. La cuota de interés se obtiene multiplicando el valor presente por 1 más la tasa de interés, que es la tasa efectiva anual, y esto elevado a los días que han transcurrido, es decir, 35 días, han pasado del 10 de julio hasta el 14 de agosto, han pasado 35 días, y esto igual se divide entre los 360 días, y a esto le vamos a restar pues el saldo de la deuda para quedarnos solamente con la cuota de interés. Y vamos a tener que para esta primera cuota, para esta primera renta, los intereses van a ser de 512.26. Por lo tanto, la diferencia va a corresponder a la cuota de amortización. Es decir, 710 menos 512.26, vamos a tener como cuota de amortización 197.94. Entonces, el saldo de la deuda con este primer pago va a ser los 15.922.50 que han financiado menos 197.94. El saldo de la deuda va a ser 15.724.56. Y el monto amortizado para este momento va a ser los 197.94. En el segundo pago, pues, como la cuota de amortización es de 262.94, el monto amortizado va a ser la suma de estos dos. Y así sucesivamente. Entonces, todas las cuotas amortizadas nos tienen que dar
el valor del préstamo, que son los 15.922.50. Entonces, ahora pasamos a explicar por qué la última cuota es de 712.51. Aquí cuando hemos hecho el redondeo, porque cuando hicimos el cálculo de las cuotas que habían que pagar, dividiendo el valor presente entre la suma de los factores, obtuvimos 710.24, pero lo redondeamos a 0.20. Entonces, ese 0.04 no es que se pierda, sino que se va a ir acumulando. Y este 0.04, que va a ser un residuo, va a ir ganando intereses durante los 3 años del préstamo. Es decir, este primer residuo, si yo lo multiplico por 1 más la tasa de interés y lo elevo a los días, ¿no?, que faltan para llegar hasta la última cuota, que serían 1065 días, y lo divido entre los 360 días, vamos a tener que este residuo a la cuota 36 va a convertirse en 0.0999903. El segundo residuo, con el pago de la cuota número 2, se va a convertir con el paso de 35 meses en este monto. Y así estos residuos van a generar intereses acumulados, que si los sumamos todos hasta el final de la cuota 36, van a sumar 2.31 aproximadamente, ¿no?, y todos los decimales que están aquí. Entonces, este residuo se tiene que aplicar o añadir a la última cuota de 710.20. Es decir, la última cuota tenía que ser de 710.20, pero como se han ido acumulando este residuo que ha ganado intereses, se le suma a esos 710.20 este 2.31, y vamos a tener como última cuota 712.51. Por lo cual, con la última cuota pagada, vamos a tener la última amortización como intereses 19.08, como cuota de amortización 693.44, que va a saldar el saldo del préstamo, ¿no? Se debía 693.44, se amortiza 693.44 y el saldo va a quedar en 0. Bueno, ahora les ayudaré a calcular la tasa real que nos está cobrando nuestro banco. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es trasladar nuestros periodos, nuestra fecha y nuestra cuota que registra nuestro cronograma de pagos a nuestro Excel. Ok, podemos observar que para este caso, nuestras cuotas vienen a ser de 36, los días por año, que normalmente suele calcular toda entidad financiera, es de 360 días. P registra nuestro valor presente, que para nosotros es 15.922,50. Y la cuota, también calculada en el cuadro anterior, es 710,20, a excepción de la última cuota, que según nuestro banco, viene a ser un poco mayor, que es de 712,52. Ok, ahora también podemos observar que tenemos dos columnas distintas, una la de días y otra la de valores presentes. Ok, la columna de días es muy sencilla de calcular. Lo único que tenemos que hacer es restar. ¿Qué restamos? En este caso, nuestra primera fecha de nuestro pago contra la resta de nuestra fecha en que se realizó el préstamo. En este caso sería 14 del 08 menos 10 del 07 y eso nos registra 35 días. Para el siguiente caso sería 14 del 09 menos 10 del 07 y saldría 66 y así sucesivamente para cada uno de los periodos. También tenemos los valores presentes de la TEA. Esto lo que tenemos que hacer es llevarlo al momento cero. En este caso se realiza con una fórmula también sencilla, que es de 9. De 9 viene a ser nuestra cuota, dividido entre 1 más nuestra TEA. Todo esto elevado a la E9, que la E9 viene a ser nuestros días, sobre B9, la celda B2, que en este caso es 360 días, porque lo estamos calculando por días, ya que cada mes varía. Ok, en el siguiente caso viene a ser la misma fórmula, al igual que podemos observar que en el momento 0 nos está saliendo negativo, porque tenemos que ejecutar la fórmula y este resultado nos tiene que salir igual a nuestro valor presente. Ok, ahora podemos ver también que hay un cuadro que dice suma. Para esto
tenemos que hacer que nuestra sumatoria que se registra aquí nos tiene que llegar a dar 0 o lo más cercano a 0 posible. En este caso, efectivamente nos está registrando 0. ¿Cómo calculamos esto? Con la fórmula suma de ref F8. ¿F8 qué significa? F8 es nuestro valor inicial, que en nuestro caso es el momento 0 de menos 15.922,50. Tenemos que calcularlo con B1. B1 es la cantidad de números que queremos sumar, que en este caso es 36, pero tenemos que añadirlo a la unidad porque estamos calculando también el momento 0. Okay. También podemos observar que hay una fórmula turnover. ¿Qué significa esto? Es la tasa interna de retorno no periódica. Efectivamente no periódica porque un año no tiene la misma cantidad de días cada mes. Podemos observarlo aquí que en primero se está registrando de 35 días. En el otro es 66 menos los 35. Y así cada día va variando. Además que nuestro cronograma de fecha de pagos tiene días en los que nos registra para el día 15. En otro también nos registra el día 16. Entonces esto no es periódico. Esto se calcula muy sencillo. Igual, de ref la cantidad de 8, que de 8 viene a ser nuestra cuota. Nuestra primera cuota B1, la cantidad de suma que queremos hallar, que nuestro rango es de 36 más la unidad, porque efectivamente estamos en el momento 0. Y de igual forma para las fechas. Ok. Entonces vemos que esto nos está dando un porcentaje de 39.12794173 y esto resulta efectivamente la tasa real que nos está cobrando nuestro banco. Para finalizar, vamos a compartir con ustedes algunas de las conclusiones a las que hemos llegado. En primer lugar, hemos podido darnos cuenta de que el banco sí cumple con lo que nos promete y con lo que expone a través de su página. Las fórmulas que hemos podido utilizar y que podemos visualizar en su página, valga la redundancia, pues coinciden con las que hemos utilizado para rearmar este cuadro de amortizaciones. Así que podemos darnos cuenta fácilmente de que estas fórmulas son reales, de que no hay nada escondido atrás del banco. Podemos también llegar a otra conclusión, no tan buena por así decirlo, como por ejemplo es que este redondeo que realizan a las cuotas a pagar favorecen más al banco que al cliente. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que la cuota que debería de pagarse es de 710.24. Sin embargo, la cuota a pagar que proporciona el banco es de 710.20. A simple vista podríamos decir, wow, qué bueno es el banco. Pero lo que nosotros, pues a veces ingenuamente no creemos o no abrimos los ojos para poder ver bien qué es lo que sucede, es que ese 0.04, aunque parezca tan mínima cantidad, el banco sí te lo va a cobrar. Y es más, le va a cobrar intereses a ese 0.04. Y a lo largo de las 36 cuotas que el cliente pagó, estos 0.04 de la primera cuota, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente, fueron generando intereses. Y se llegó a la conclusión de que debía añadirse a la cuota final un saldo de 2.51 céntimos. ¿Por qué? Porque este 0.04 fue generando intereses. Lo que nosotros queríamos recalcar es que sería bueno que esto de aquí no se usara para poder cobrar de más al cliente. Podríamos decir de repente que se redondee a un número más. Ejemplo, la cuota era de 710.24. Entonces, en vez de redondearlo a 710.20, pudo redondearse a 710.30, de tal modo que los intereses más bien fueran disminuyendo con el paso del tiempo en vez de aumentar. Y llegándose la cuota final a hacer un descuento por ese saldo que el cliente pagó de más, en vez de aumentarlo. Bueno, eso es todo por nosotros. Esperemos que el video haya sido de su agrado y será hasta la próxima.